Hola a todos. Hoy es la sexta charla de esta serie, Más que sexo. Si no has podido escuchar algunas de ellas, están en Spotify, porque algunos de los temas que estamos tratando ya están anclados en parte de lo que hemos estado enseñando en las semanas anteriores. Y hoy vamos a enfocarnos en explorar la respuesta cristiana a la homosexualidad. Y lograrlo en una sola charla concentrada de 40 minutos es todo un desafío. Uno de los problemas principales con el que uno se suele encontrar es que la cantidad de material consultado es tan extenso y abundante que supera de largo todo lo que se puede comunicar en una charla, en un sermón básico. Así que voy a intentar cubrir los aspectos esenciales de este asunto. Y para empezar me gustaría leer la historia de un hombre llamado Morgan Davis, que puedes encontrar en la página web Desert Streams, Fuentes en el Desierto. Y dice así, lo he copiado literalmente de la página: ser liberado de la homosexualidad es posible, doy testimonio de esta verdad en mi propia vida. Desde temprana edad recuerdo haber admirado a otros chicos, me fascinaba la naturalidad con la que encajaban y yo me sentía como un extraño y adopté la etiqueta de diferente. Me sentía diferente de un hombre normal o de un niño normal. Yo no me identificaba como una mujer, pero me parecía obvio que era distinto al resto de los hombres. Yo era diferente. Mientras pasaban los años, mi secreta obsesión con los de mi género se empezó a tornar sexual. La necesidad de crear lazos con chicos de mi edad, que era algo normal en mi etapa del desarrollo, se bloqueó porque la vergüenza de sentirme diferente me mantuvo a raya. Esa distancia avergonzaba aún más mi modo de ser, lo cual me apartaba del resto de mis compañeros. El no poder encajar te abre la oportunidad de alcanzar mayores niveles, por lo que la vergüenza y el aislamiento fueron creciendo en conjunto y necesitaba encontrar formas de encajar. Así que me adapté socialmente. De manera intuitiva pude lidiar con el odio a mí mismo y la vergüenza interna y me volví la imagen de aquello que percibía que era aceptable para el resto. Y entré en la universidad con la esperanza de sacarme de encima este conflicto interno. Estuve saliendo con distintas mujeres, pero sentía que aportaban poco en la relación. Mi verdadero interés estaba en un amigo en especial. Al poco tiempo esta relación se volvió muy dependiente emocionalmente hasta volverse sexual. Horrorizado como seguidor de Jesús por lo que estaba pasando, decidí terminar con esta amistad, aplastado por la vergüenza. Sin poder atreverme a confesar esta confusión sobre mi identidad sexual y mis sentimientos, comencé a vivir una doble vida. Mantenía una imagen aceptable ante mi familia, amigos e iglesia, pero silenciosamente ocultaba las relaciones emocionalmente dependientes y sexuales con otros hombres. Me fui convenciendo de que mis necesidades internas solo podían ser satisfechas por medio de sexo ilícito. Rápidamente me fui haciendo adicto a la sensación de ser un objeto de deseo mediante el sexo y este estilo de vida continuó durante 5 años. Al terminar la universidad, Dios me dio un regalo, un amigo confiable. Su vulnerabilidad y transparencia traspasó las capas de vergüenza que me mantenían a la defensiva. Un día me preguntó claramente si yo pensaba que era gay. Al ver mi palidez, comprendió la profundidad de la pregunta que había lanzado. Pero es que nunca alguien me había preguntado. Confiando en quién era él, fui honesto, lo cual me llevó directamente a abrir una puerta a la esperanza. Comencé a ir a terapia durante 6 meses y tras incisivas incursiones en mi interior experimenté verdadera intimidad con Cristo por primera vez en mi vida. La perspicacia de mi terapeuta, trajo a la luz grandes quebrantos en mis relaciones familiares. Mi inhabilidad de conectar con mi padre, aunque él estuvo presente, pero había creado profundas heridas de abandono, haciéndome sentir además de que yo era un motivo de vergüenza para él. La cercana relación con mi madre se convirtió en mi único medio de escape, confundiendo mi identidad masculina. Cuando finalmente pude darme cuenta de este engaño, como lo que realmente era, pude alcanzar la perspectiva de cambio y silenciosamente la sanidad empezó a producirse. Mi esposa Karen y yo nos casamos 2 años más tarde. Durante nuestro noviazgo le comenté brevemente todas mis luchas con la homosexualidad y mis faltas. Aún lleno de vergüenza, me veía imposibilitado de profundizar mucho en la conversación y me negaba a hablar sistemáticamente de mi pasado. No permitía que Karen me hiciese muchas preguntas, así que caminamos hacia el altar esperando lo mejor y confiando que el pasado quedaría atrás o detrás mío. Las tensiones dentro del matrimonio revelaron la gran inseguridad que había dentro de mí. Comencé a ver las diferencias que tenía como marido y como hombre. Temía la verdadera intimidad con Karen, así que buscó algo que apagase ese dolor. Dentro de nuestro primer año de matrimonio tuve relaciones con otros hombres. Esta adicción continuó por 6 años.
Creyendo que no había otra alternativa, la vergüenza me impedía confesar mi pecado. Sin querer devastar a mi esposa Karen y a otros, me parecía aceptable llevar una doble vida. Teniendo en cuenta mi pasado, sabía que podía lograrlo. Intenté de muchas formas limpiarlo. Comencé por integrarme en un ministerio a tiempo completo para alcanzar a los jóvenes. Y luego comencé una familia. Mantener una apariencia saludable era mi meta. Durante años y años me convencí de que podía frenar de alguna manera este comportamiento destructivo. Siempre y cuando me sintiera seguro de poder lograrlo, encontraba consuelo. A pesar de que en momentos determinados estuve a punto de ser descubierto, pensé que podía sobrevivir y salirme con la mía. Y cuando la condenación invadía mi mente con culpa y vergüenza, luchaba contra pensamientos de suicidio, de soledad, etc. Clamaba a Dios y le buscaba, pero había algo dentro de mí que no volvía a confiar en Él. Había vuelto a caer en la desesperación. Y la soledad era lo único que me acompañaba. La rabia interna se volvió en mi compañía y estaba convencido de que tenía que lograrlo por mis propias fuerzas. Mientras más años lo intentaba, más años fallaba. Aún así, en medio de este caos, la presencia de Dios estuvo acompañándome y ahora lo veo. Lentamente comencé a confiar en Dios y a confiar en mi esposa Karen. El quebranto se volvió más agudo en mí, por lo que tomé ciertas resoluciones para ir apagando el dolor y acallar el conflicto. Parecía ser que cada vez que tomaba pasos para acercarme a Dios, mayores ataques recibía. Sin embargo, al recibir profunda revelación sobre el amor que Dios tiene por los pobres, tuve la esperanza de que Dios aún podía alcanzarme. El verano de 1995 mi vida tuvo un dramático vuelco. Oraciones como «Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, y hazlo sin importar cueste lo que cueste», jamás las había hecho antes porque me aterraban, eran muy arriesgadas. Pero mi vida y matrimonio se iban al garete. Necesitaba a Jesús desesperadamente. Ese otoño, además, se me ocurrió la locura de entrar al seminario como vía de escape. El enfoque del primer curso era comunidad. Y debíamos leer el libro Vida en Comunidad, de Dietrich Bonhoeffer. Como había que completar el libro y hacer un trabajo, le dije a Karen que iba a trabajar a la biblioteca. La verdad es que en la mayoría de las veces que iba a la biblioteca salía a encuentros secretos con otros hombres. Y en medio de ese pecaminoso y arriesgado comportamiento me asusté. Mis ojos fueron abiertos y vi como toda mi vida giraba en medio de esta espiral totalmente fuera de control, alcanzando nuevas profundidades para apagar el dolor y la soledad. Aún así sabía que el Señor me estaba llamando. Había algo distinto. Parecía como si realmente pudiese escuchar la voz de Dios diciéndome: «¿Vas a dejar de huir?». Más tarde fui a la cafetería y saqué el libro de Bonhoeffer. Estaba comenzando el último capítulo cuando leí la siguiente cita: «Aquel que está solo con su pecado está absolutamente solo». Y lágrimas comenzaron a salir mientras leía, muchísimas lágrimas. Nunca antes me había sentido tan solo. El texto continuaba: «El pecado demanda tener al hombre aislado, lo aleja de la comunidad. Mientras más aislada esté la persona, más poder tendrá el pecado sobre ella». El capítulo revela la necesidad y el poder de confesar. Parecía como si nunca antes hubiera escuchado esa verdad. Y mi espíritu escuchó de nuevo al Señor: «¿Vas a dejar de esconderte?». Por la gracia del Señor llamé a un querido amigo y le confesé mi pecado y mi quebranto. Jesús estaba conmigo y con él. Y fui alentado a conversar con mi esposa. Y al día siguiente confesé a ella. Y eso cambió nuestras vidas para siempre. Expuesto ante ella, mi ilusoria y perfeccionada imagen de seminarista murió. Fuimos acogidos por nuestros amigos y dirigidos a buscar ayuda en el ministerio Desert Stream, porque yo no tenía ni idea de que una organización así existía. Yo había estado en un camino hacia la sanidad, pero solo. Esto era distinto. La fidelidad de Dios con Karen y conmigo se hizo presente en nuestra comunidad. Éramos amados y apoyados. Estos amigos entendían el quebranto y el pecado. No les asustaba el desastre que tenían enfrente de ellos. Karen y yo fuimos bendecidos con oportunidades para recibir sanidad. Fuimos aconsejados para buscar sanidad por nosotros mismos primero y luego para nuestro matrimonio. No fue un camino de rosas. A veces todo parecía volverse peor antes que mejorar. Hubo mucha confesión y mucho perdón, pero la protección y provisión del Señor era evidente y su mano sanadora es y continúa siendo patente sobre nuestra vida. La verdad que aprendí sobre mis actos homosexuales me han ayudado inmensamente. En definitiva, el conocer a Jesús ha traído sanidad a mi alma. Quiero empezar comentando, después de este testimonio largo, que muchísima gente en nuestra ciudad objetaría o opondría reparos a las declaraciones de Morgan.
Los mensajes que escuchamos casi cada día es que el verdadero problema que tiene Morgan y la sociedad y la Iglesia es que no quiere admitir que es homosexual. Si simplemente él lo aceptara y la sociedad y la Iglesia lo dejaran tranquilo, entonces todo sería fantástico. Y hoy en día los medios reflejan esta opinión popular por medio de las siguientes preguntas. ¿Por qué condenar a alguien que está enamorado de una persona del mismo sexo? ¿Por qué no puede tener el derecho a alguien de escoger a quién amar libremente? ¿Quiénes somos nosotros para decir algo al respecto? Y antes de explicar lo que dice la Biblia, quiero hacer una pequeña digresión. Los medios de comunicación son un arma poderosa y fomentan la cultura, las cosas buenas y las cosas malas de la cultura, y también influencian las posturas políticas que acaban llegando a los ciudadanos. Nos bombardean con la idea de que las personas que practican la homosexualidad nacieron así, y si es así, entonces su aceptación y aprobación en la comunidad y en la Iglesia es simplemente un asunto de derecho civil y que nadie tendría que decir nada al respecto. Y no solo eso, sino que la sociedad está de acuerdo en que la libertad que la legislación generosamente otorga a los individuos en este área de la sexualidad, principalmente por medio de los partidos políticos y de la legislación que hace, también la sociedad está de acuerdo en que esa legislación limite la libertad de otros colectivos. Se nos dice que cualquier persona tiene pleno derecho a explorar la sexualidad, a recibir apoyo, acompañamiento y celebración si decide identificarse como una persona homosexual. Y en una sociedad plural esto es razonable. Y nos guste o no, tiene que ser defendido en una sociedad plural. Nadie debería ser coaccionado ni maltratado por lo que él piense o por su ideología. Pero entonces nos preguntamos, con toda honestidad y sin hostilidad hacia nadie, ¿por qué esa misma libertad no se reconoce en sentido contrario? ¿Por qué una persona adulta que libremente y sin presión de nadie desea buscar ayuda para vivir su sexualidad de acuerdo con sus convicciones más profundas, incluidas sus convicciones de fe, y se encuentra con que la ley le cierra esa puerta? Porque esa es la realidad en estos momentos. Y cierro la digresión. Después de decir esto, ¿cuál es la respuesta cristiana? ¿Cómo debemos entender la práctica de la actividad homosexual y cómo debemos responder a aquellas personas que luchan con atracciones hacia personas del mismo sexo? ¿Qué dice la Biblia? Pues lamento deciros que la Biblia es muy contundente. Vamos a leer dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Hay muchos, pero he seleccionado dos. El primero se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Y dice así, si no tienes tu Biblia, tienes ahí el texto. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. He buscado versiones de la Biblia con un lenguaje actual, porque si utilizas la Reina Valera del 60, es más complejo lo que dice, ¿vale? O más fuerte. Romanos, capítulo 1, vamos a leer los versos del 18 al 30, el capítulo 1 se acaba en el versículo 30 y vamos a continuar en el versículo 1 del capítulo 2, ¿vale? Y tenéis ahí el texto. Ciertamente, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, quienes con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, para el ser humano, pues Él mismo se ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de la creación, de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, y asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Inventores de maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Por tanto, aquí es donde empieza, aquí acaba el capítulo 1 y empieza el capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que tú practicas las mismas cosas. Son textos contundentes, ¿verdad? Tanto el texto de Levítico como este de la epístola del apóstol Pablo a los romanos colocan al mismo nivel los actos homosexuales con otros actos, como el sexo con animales, el incesto, incluso el sacrificio humano, y los etiqueta de abominables. Fijaos bien que no dice que las personas que hacen tales cosas son una abominación, sino que los actos que llevan a cabo son abominables a Dios. Es decir, que son pecados serios. La Biblia ni se para siquiera a evaluar las motivaciones o las causas que llevan a practicar dichos actos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Hay varios textos de la Biblia, además de los que hemos leído, muchísimos, que rotundamente condenan los actos homosexuales sin excepción, sin paliativos y sin condición. En las últimas décadas, probablemente en los últimos 25 años, ha habido varios intentos desde la Iglesia de explicar o reinterpretar estos pasajes, pero en nuestra opinión, en la Viña, resultan infructuosos porque se necesita una gimnasia mental y se requiere forzar los textos bíblicos hasta un punto que los autores que fueron inspirados por el Espíritu Santo no reconocerían la interpretación de ese texto. Por lo que las explicaciones hermenéuticas que se dan desde ciertos contextos a favor de la homosexualidad usando estos textos resultan de verdad inverosímiles. El problema es que la Biblia jamás menciona un término moderno que se fraguó a finales del siglo XIX, sobre todo principios del XX, y que es muy usado en nuestros días, que es el término orientación sexual. La Biblia nunca habla de orientaciones. La Biblia solo evalúa actos, nunca tendencias ni orientaciones. Es más, en las Sagradas Escrituras, la sexualidad, independientemente de la dirección en la que sea ejercitada, nunca se convierte en la base para definir la identidad de una persona y mucho menos en la base para definir su propósito y sentido en la vida. Estas son invenciones recientes, modernas. Y cuando hablamos de identidad, os acordáis que el tercer día estuvimos hablando de identidad. Y esto que estoy diciendo está anclado en el sermón del tercer día. Nuestra identidad no está definida por la sexualidad. Nuestra identidad está definida por Dios. Existe un debate científico genuino sobre qué constituye la homosexualidad y cuál es su origen. Algunos investigadores la plantean como algo predominantemente genético, otros como el resultado de procesos psicológicos, sociales, culturales durante el desarrollo en la niñez, y otros pues hacen un totum revolutum y es una combinación de todos los elementos. Pero que sepáis que la ciencia no ha cerrado este asunto. Y precisamente quiero daros un dato que merece atención porque no viene de fuentes religiosas, sino del corazón mismo de la investigación académica favorable al colectivo LGTB+.
Hay una psicóloga muy respetada llamada Lisa Diamond, que es una de las investigadoras más citadas en este campo y además es una defensora de los derechos del colectivo, que ha reconocido públicamente en numerosas entrevistas que la ciencia no avala que la orientación sexual sea fija e inmutable desde el nacimiento. Sus propias conclusiones, publicadas junto a otro erudito, un académico llamado Clifford Roski, en una de las revistas más prestigiosas de la academia, que es el Journal of Sex Research, señalan que los argumentos basados en la inmutabilidad de la orientación sexual son científicamente insostenibles, dado que la investigación no indica que la atracción sexual sea uniformemente determinada al nacer, ni siquiera que permanezca fija a lo largo de la vida. Es decir, que la propia ciencia reconoce que la sexualidad humana es más compleja y menos determinada que lo que los medios de comunicación intentan hacernos creer. Lo cual plantea una pregunta que como comunidad de fe consideramos legítima y necesaria y que tiene que ver con lo que decía al principio. Si la ciencia reconoce que la orientación no es fija, ¿por qué la ley en España y en Cataluña restringe que alguien reciba acompañamiento pastoral si desea transitar en una dirección, mientras que se ampara y facilita ese mismo tránsito en dirección contraria? Es una asimetría que creo que merece al menos ser nombrada con honestidad, sin hostilidad hacia nadie. Dicho esto, y sea cual sea la conclusión a la que llegue la ciencia sobre el origen de los actos homosexuales, la valoración de las Escrituras no depende de este debate, porque las Escrituras nunca evalúan orientación sexual. La Biblia no evalúa orientaciones ni tendencias, sino actos, hechos. Y los actos homosexuales, independientemente de su origen o motivación, son evaluados por las Escrituras como contrario al diseño de Dios para la sexualidad humana. No porque las personas que los practican sean peores que nadie, en absoluto, sino porque no pueden cumplir el propósito para el que Dios diseñó la sexualidad, como ya hemos visto en los sermones anteriores de esta serie, pero que voy a repasar rápidamente porque tienen importancia para lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué las relaciones homosexuales no pueden cumplir el propósito de Dios para el sexo? Primero, como vimos, Dios tiene un propósito superior para el sexo en la vida de los seres humanos. El sexo no es el fin, es un medio. El sexo ha sido ideado por Dios para desarrollarse dentro del contexto del matrimonio y tiene como principal motivo sacarnos de nuestra individualidad y egoísmo para fundirnos en una sola carne, ¿os acordáis?, en un solo ser, con alguien que es profundamente diferente a nosotros. Y cuando me refiero a diferente, no en gustos o carácter, sino también en lo esencial. Diferente en su biología, diferente en su sexo, diferente en su manera de ser portador de la imagen de Dios. Hombre y mujer, masculino y femenino, portan la imagen de Dios. Hombre y mujer distintos, pero diseñados el uno para el otro en un compromiso de por vida. Segundo, cuando en Génesis habla de una sola carne, no está hablando de intimidad emocional ni de amor profundo, ¿no? Romántico, en términos generales, cosas que pueden existir en cualquier relación. Está hablando de una categoría específica de unión que requiere la diferencia sexual entre hombre y mujer. Por eso es importante recordar que una persona soltera es completamente plena como ser humano porque ha sido creado a imagen de Dios. Pero esa forma particular de plenitud conyugal, esa fusión específica de lo masculino y femenino en una sola realidad, es por diseño de Dios exclusiva del matrimonio entre hombre y mujer y no puede replicarse en una unión de personas del mismo sexo. La Biblia, en tercer lugar, afirma que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y lo creó hombre y mujer. Esa diferencia no es accidental ni cultural, como el posmodernismo se esfuerza en expresar constantemente. Es constitutiva de la realidad humana. La complementariedad entre hombre y mujer no es una opción entre muchas otras, sino que es el fundamento sobre el que Dios constituyó el plan para la humanidad. Por lo cual el matrimonio no es solo una institución social ni un contrato legal. Para Dios es un ícono, un símbolo, una representación viviente del amor de Cristo por su Iglesia, y esa imagen requiere diferencia. Cristo y la Iglesia no son lo mismo,
Son distintos, pero se pertenecen, se entregan el uno al otro. Y el matrimonio entre hombre y mujer porta esa misma estructura, dos realidades distintas que se unen en una entrega mutua. Por eso la diferencia sexual no es un detalle secundario del matrimonio, es parte esencial de lo que el matrimonio significa. Y a eso hay que añadir, que nos guste o no, es la realidad, Dios quiso que a través de la unión sexual entre un hombre y mujer se concibiese nueva vida. La sexualidad tiene una dimensión procreadora que forma parte del diseño original de Dios. Por supuesto, no es el único propósito del sexo, pero es un propósito real e inseparable de su diseño y que por naturaleza solo puede cumplirse entre la unión entre un hombre y una mujer. Por todo esto, decimos que las relaciones homosexuales, por más que puedan contener afecto genuino entre dos personas, no pueden cumplir los propósitos que Dios diseñó para la sexualidad. No pueden ser el símbolo del amor de Cristo y de su Iglesia, que requieren la diferencia sexual entre los dos, no pueden dar lugar a una nueva vida por diseño propio y no pueden producir esa fusión específica de lo masculino y de lo femenino en una sola carne que Génesis describe. Y esto no es un juicio sobre las personas, es una constatación sobre lo que esa unión, por la naturaleza como la constituyó Dios, no puede ser de otra manera. Ahora bien, volviendo al texto, los actos homosexuales son el resultado del quebranto y del pecado en el mundo. Si examinamos con cuidado el pasaje de Romanos que hemos leído, encontraremos una afirmación que a veces pasa completamente desapercibida, pero que a mí, cuando lo reflexioné de esta manera, me lo cambió todo. Pablo no nos está presentando la actividad homosexual como la causa de la ira de Dios, la presenta como su consecuencia. Fijaos, Dios no está airado con las personas homosexuales. En realidad Pablo lo presenta como uno de los resultados, los actos homosexuales, junto con muchas otras cosas, de que la humanidad haya dado la espalda al Creador. El pecado capital que describe Pablo en el texto de Romanos no es la homosexualidad, es la idolatría. Es la autocomplacencia, la autoadoración, el intento del ser humano de ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Esa es la raíz. Y Pablo nos dice que la ira de Dios se produce porque el ser humano rehúsa glorificarle y darle gracias, y el resultado, como hemos leído en el texto, es que se pierde en razonamientos inútiles y creyendo ser sabio acaba en confusión y oscuridad. Y luego todos los pecados que Pablo menciona, incluido la homosexualidad, pero también la avaricia, la falta de respeto a los padres, el orgullo, la ira, etc., toda esa lista son frutos de esa raíz común de la idolatría. Y nadie de los que estamos aquí está fuera de ese diagnóstico. Y la ira de Dios se expresa de una forma profundamente irónica, nos dice el texto. No como un rayo que cae desde el cielo para calcinar al ofensor, sino que la ira de Dios se manifiesta permitiendo a la humanidad rebelde vivir exactamente como quiere. El infierno, en cierto sentido, por supuesto que creemos un infierno y un cielo y en el más allá, pero el infierno en la tierra, en cierto sentido, comienza cuando Dios nos dice, hazlo a tu manera, vive como tú quieres vivir, y nos abandona a nuestras propias consecuencias. La triste ironía del pecado es que promete libertad y autonomía, pero compulsivamente nos empuja hacia la autodestrucción. Cuanto más huimos de Dios buscando realizarnos a nosotros mismos, más nos alejamos de lo que Él diseñó que fuéramos. Y el rechazo a reconocer a Dios como creador acaba produciendo muchas cosas, entre ellas una distorsión en el plan para la creación. Pablo describe cómo esa rebelión desemboca en otras cosas, en una inversión de los patrones sexuales que Dios diseñó. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, en lugar de la complementariedad para la que fueron creados. Es un pecado más, una de las señales visibles de que algo en el orden creacional ha quedado roto. Es importante subrayar que Pablo no está señalando a individuos concretos ni construyendo una jerarquía de pecados y diciendo que la homosexualidad es el más terrible de todos. No, lo pone con todos los demás. Está describiendo la condición general de una humanidad que ha rechazado a su Creador para ponerse ellos en el trono.
La cosecha de esa rebelión es abundante y variada: injusticia, codicia, envidia, soberbia, chismorreo, desobediencia. Y sí, la actividad homosexual aparece en la lista como una señal más de que el mundo va mal. Y es una señal que nos afecta a todos. Lo que sí resulta evidente y que el propio texto de Romanos confirma es que el pecado en todas sus formas, incluida la actividad homosexual, no consigue o no produce lo que te promete. Promete plenitud y produce vacío. Promete libertad y produce esclavitud. Promete identidad y produce confusión. Y esto, de nuevo, no es un juicio sobre las personas. Es el diagnóstico que Pablo hace sobre el pecado en general, el de todos, incluido el nuestro también. Y precisamente por eso, lo que estas personas, las que practican los actos homosexuales, necesitan, no es nuestro juicio, sino nuestra compasión. Lo cual nos lleva a un punto muy importante también, y es que los cristianos no somos llamados a juzgar. Y ya sé que alguno se me tirará la yugular. El último verso que hemos leído, lo voy a leer de nuevo, porque está dentro, aunque nosotros dividimos el texto por capítulos. Os recuerdo que esto era una carta. Pablo no puso, aquí se acaba el capítulo 1 y empieza el capítulo 2. Eso son cosas que hemos añadido nosotros nuevo. Esto es una carta que estaba escrita de principio a final, ¿vale? Con lo cual el discurso continúa y dice así: saben bien, aquí acaba el capítulo 1, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolos, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Os recuerdo que aquí Pablo no está hablando únicamente de actos homosexuales, está hablando de insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, se rebelan con sus padres, los insensatos, los desleales, los insensibles, los despiadados y sí, los que practican actos homosexuales también. Así que si tú no logras identificarte en alguna de estas cosas, tienes un serio problema, por lo menos de entender la realidad, ¿vale? Y tú y yo sabemos el justo decreto de Dios, que quienes practican tales cosas merecían la muerte. Y sin embargo, no solo siguen practicándolo, sino que incluso alentamos a quienes lo practican algunas de estas cosas. Ahí se acaba el capítulo 1, pero en realidad es un punto y aparte. Sigue la carta de Pablo y dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los otros te condenas a ti mismo o a ti misma, ya que practicas algo de esto. Quizá no practicas los actos homosexuales, pero practicas algo de la lista que está ahí. Y creo que es muy interesante porque Pablo ha ido construyendo este argumento y al final yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, nos pone una trampa al lector, ¿no? Que ha estado asintiendo todo lo anterior. Claro, es verdad, efectivamente. Mira cómo se incendian los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Es que no hay derecho, es que de verdad, es que se merecen el justo juicio de Dios y tal. Y entonces de repente, ¡pam!, nos suelta el verso del capítulo 2, versículo 1. ¿A quién estás juzgando si tú eres igual? No practicas esto, pero practicas esto otro. Pablo nos recuerda de que este texto no es una patente de corso para juzgar a nadie. La verdad es que no hay ninguno de nosotros que no haya dedicado una parte significativa de su vida a rechazar a Dios, incluso ahora, siendo discípulo de Jesús. Rehusamos darle gracias a menudo y rehusamos obedecerle e intentamos ser nuestro propio Dios. Muchas veces, incluso habiendo aceptado el sacrificio de Cristo, nos queremos poner al control del volante y decirle: aparta, Jesús, porque yo creo que sé mejor a dónde tengo que ir. A eso le llamamos tener el control. Puede que por fuera no lo parezca, pero por dentro somos todos iguales, igual de necesitados de la gracia extraordinaria y sublime de nuestro Señor Jesucristo. El quebranto en ti y en mí se manifiesta de forma diferente, pero no somos diferentes en nuestra necesidad primigenia. Y quien juzga sin misericordia el quebranto ajeno, revela que no ha entendido nada de su propio quebranto. Nunca debemos asumir que somos mejores que otros,
Porque la última verdad es que todos somos mendigos de la misericordia radical y extravagante de Dios. Y Pablo nos lo recuerda en este texto. Lamentablemente, vivimos en una cultura, incluso en la Iglesia, que no tolera los matices. O estás completamente a favor o estás completamente en contra. Y eso hace difícil que la tensión que nos gusta en la viña sea difícil y costosa. Como seguidores de Jesús estamos emplazados a amar y a no juzgar. Y entendedme, aquí el texto no está refiriéndose a no decir, bueno, eso es incorrecto. Eso no es lo que el texto nos está diciendo. Igual que a alguien que es abusador o a alguien que es un mentiroso compulsivo, no le dirías, no te voy a juzgar. Dirías, no, esto es incorrecto. Lo que el texto nos está diciendo es que la Iglesia ha cometido muchos errores y siempre señalando y acusando a los demás como si no fuera con nosotros, como si nosotros no fuéramos culpables de otros quebrantos. Y, por ejemplo, en el área de la homosexualidad se ha acusado sistemáticamente desde la Iglesia que todas las personas que practican un estilo de vida homosexual son los demoledores del sistema tradicional. Y yo llegué a escuchar a algunos predicadores que los atentados de las Torres Gemelas eran el castigo de Dios sobre la sociedad norteamericana homosexual. Y luego nos preguntamos cómo personas devastadas por este tema son reacias ya no solo a venir a la iglesia, que evidentemente ni lo pisarán, sino de bases que no quieren saber nada de Jesús. Jesús no nos llama a juzgar, ni siquiera a aquellos que se han entregado completamente y han abrazado este estilo de vida. Debemos amarles reconociendo que están quebrados, como lo hemos estado nosotros o como lo seguimos estando nosotros. Como cristianos debemos ser sensibles a todo tipo de quebranto que experimenta este mundo caído y así podremos convertirnos en agentes eficaces de compasión, de sanidad y de restauración. Y eso implica, por supuesto, que no aprobamos lo que hace la gente, pero les damos la bienvenida, les amamos y les invitamos a unirse a nosotros para caminar en una senda de sanidad y libertad. Es lo que solemos decir en la viña, bienvenida no afirmante. Te damos la bienvenida, no creemos que tu estilo de vida sea lo que dice la Biblia, lo correcto, pero no te rechazamos ni te crucificamos. Lo que no es amor es animar a alguien a envolver toda su identidad con la etiqueta de la sexualidad. Lo que no es amor es dejar sin curar las emociones dañadas y el odio hacia uno mismo. Lo que no es amor es permanecer con una tolerancia facilona contemplando cómo alguien se autodestruye. Y tampoco es amor aceptar cualquier cosa menos de lo mejor que Dios tiene para todos nuestros conciudadanos, aunque cueste. Amar es anunciar y demostrar que existe una medida de sanidad para toda la humanidad que lucha con todos sus quebrantos, incluido aquellos que luchan con atracciones hacia personas del mismo sexo, y que esa sanidad incluye, no solo de Jesús, sino también de su cuerpo aquí en la tierra, infinitas dosis de amor y de gracia. Muchos lo han experimentado. Han descubierto la libertad que Cristo ofrece, aprendiendo a poner su identidad en Él y no en su quebranto, y como resultado han sido desatados y desvinculados de hábitos compulsivos que los dominaban, en todo área y en todo campo. Eso no significa que en el área de la homosexualidad vayan a dejar de experimentar atracción homosexual de un día para otro. Dios puede hacer un milagro, por supuesto, pero la experiencia nos dice que normalmente no es la varita de Mary Poppins, ¿no? Con un poco de azúcar y se va haciendo todo y todo va funcionando, ¿no? Dios no suele trabajar así. Dios no suele borrar el pasado, lo que hace es redimir el pasado. Significa que Dios lo que hace es progresivamente transformar a las personas para que logren vivir sin el ansia y la compulsión de ceder a sus sentimientos y aprender a elegir en libertad. Y en esta vida todos experimentamos, todos los que hemos decidido seguir a Jesús, recordadme, a ver si me estoy equivocando, esto es el catecismo de la Iglesia Evangélica. Todos experimentamos nueva vida en Cristo, pero el trabajo no está finalizado. Jesús nos cambia,
Jesús cura nuestro corazón, pero el reino de Dios no ha llegado completamente, no se ha materializado por completo. Ahora experimentamos en parte la liberación, pero todavía recibimos los impactos del pecado, del mundo, del cuerpo, de una mente caída. Es lo que llamamos en la viña el ya, pero todavía no del reino. Por eso esperamos la resurrección, el día en que seremos todo aquello que fuimos diseñados ser. Ese día todo nuestro pecado, todos nuestros quebrantos, todas nuestras heridas y todo nuestro dolor serán borrados. No quiere decir que Dios no pueda hacer un milagro sobrenatural, por supuesto, y estamos abiertos a que Dios haga todos los milagros sobrenaturales que quiera hacer en nuestro medio. Pero para aquellos que experimentan atracción homosexual, quizá el camino implica una de dos opciones, mientras esperas que Jesús vuelva. O expresar la sexualidad dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer, y dejar que Dios vaya trabajando, o abrazar una vida de celibato. Y el celibato no es una opción de consolación. Pablo mismo lo celebró como un don que permite una entrega a Dios y a los demás que el matrimonio no siempre posibilita. Así que es un regalo de Dios también. Y yo estoy agradecido y orgulloso de aquellos que viven y se dedican a la iglesia, tengan atracción heterosexual u homosexual, y se dedican a servir a los demás en el contexto de la iglesia local mientras son célibes. Y también estoy agradecido y orgulloso de aquellos que tras luchar con todas estas orientaciones han determinado delante de Dios vivir como hijos, experimentar relaciones significativas de hermandad dentro de la iglesia, de servicio, de propósito y de plenitud en Cristo. Y estoy totalmente orgulloso de quienes todavía están en medio de la lucha y no se han rendido. El camino fiel no es un camino exento de caídas. Es el camino en el que cuando caes vuelves a levantarte mirando a Jesús, le pides gracia y perdón y decides seguir obedeciéndole. Un último punto que creo que es importante. Hemos hablado mucho de teología, de escrituras, he citado papers del Journal Sex of Research, de lo que dicen los científicos, pero quiero terminar con algo sencillo y creo que más cercano. El instrumento más poderoso y más accesible que Dios pone a nuestra disposición para experimentar sanidad, ¿sabes lo que es? No es un programa, no es una terapia, no es un sermón, ni es un libro. Son dos cosas. En primer lugar, la relación y la conexión auténtica con Él, por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, que muchas veces somos negligentes en esto, la conexión auténtica con otras personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Y aquí está la tragedia, y aquí quiero hablaros a la Iglesia. Precisamente las personas que más necesitan esta conexión son las que más alejamos de nosotros. Porque el quebranto sexual prospera en el secreto, prospera en la vergüenza, prospera en el silencio. Y la Iglesia, con demasiada frecuencia, ha sido el lugar donde el secreto se mantenía, donde la vergüenza se multiplicaba y donde el silencio era la única opción segura. Morgan Davis, cuya historia larga leí al principio, no empezó a experimentar sanidad cuando tuvo más fuerza de voluntad. Empezó cuando un amigo le preguntó primero si era gay y él por primera vez en su vida pudo ser honesto, y continuó cuando después de intentar luchar por sus propias fuerzas, al final confesó a otro amigo en la iglesia. Y esa conversación lo cambió todo. No fue una terapia, no fue un programa, fue una persona del cuerpo de Cristo que sin juicio, sin condenación, acompañó a esta persona. Y la raíz de muchos de nuestros problemas sexuales está en relaciones rotas. Con padres, con iguales, con uno mismo, con Dios. Y la sanidad, cuando llega, casi siempre llega también a través de relaciones significativas. Relaciones donde puedes ser visto tal y como eres y seguir siendo amado y amada. Relaciones donde no tienes que fingir, relaciones donde el quebranto que tú experimentas no asusta a nadie y te quieren a la distancia de un palo. Porque todos reconocen que también tienen sus propios quebrantos y que si todos nos tratásemos con la distancia de un palo, entonces no habría relaciones significativas ni iglesia. Eso es lo que debería ser esta iglesia. No un club de gente que lo tiene todo resuelto.
sino una comunidad que se acompaña mutuamente en el camino hacia Jesús. Si hay algo que quiero que te lleves hoy, es esto. No tienes que cargar solo con lo que cargas. Ni solo ni sola, sea lo que sea. Tienes a Jesús, por supuesto, y Jesús tiene un cuerpo, que es la Iglesia. ¿Por qué no respondemos al Señor? Y ahí donde estás sentado. Hemos hablado mucho esta mañana, con argumentos, con textos, pero creo que Dios no solo quiere convencernos de algo, quiere tener un encuentro contigo. Y hay personas aquí que habéis estado escuchando este mensaje cargando con algo muy pesado. Quizá llevas años cargándolo solo, quizá nadie en tu vida sabe lo que has sentido, quizá has intentado 1000 veces resolver esto por tu cuenta y sigues en el mismo sitio. Jesús no te pide que lo resuelvas esta mañana, solo te pide que te acerques a Él. Vamos a hacer algo sencillo ahora. No voy a pedirte, evidentemente, que levantes la mano, ni que vengas adelante, o que recibas oración si no quieres. Si quieres, luego al acabar puedes venir a hablar conmigo o con algunos de los pastores. Pero sí te voy a pedir que en el lugar donde estás, en tu silla, seas honesto u honesta con Dios. De todas maneras, Él ya sabe lo que hay. Esta es la realidad. Nos podemos engañar a los demás, podemos engañarnos a nosotros mismos, que es terrible, pero a Dios es difícil es imposible engañarle. O sea que Él ya sabe lo que hay. No se va a sorprender de lo que tú le digas. No va a decir, ¡ah, no puede ser! No me esperaba esto de ti. Dios no va a actuar así. Solo espera que tú lo reconozcas también y que le digas, te necesito, Jesús. Te necesito. Hay 3 grupos de personas a las que quiero hablarle hoy. Al primero, si esta mañana mientras me escuchabas lidias con el peso de atracciones hacia personas del mismo sexo y lo has llevado solo o sola, con vergüenza, sin poder contárselo a nadie, que sepas que Jesús te ve. Y no lo hace con juicio. Te mira con amor. Y espera que te acercas a Él. Y puede ser el inicio del resto de tu vida. Y creo que es importante pensar en esto. El segundo grupo es aquellos que tenéis a alguien cercano, un hijo, una hija, un familiar, un amigo, que está en esta situación y que no sabes cómo amarlo bien porque te da la sensación que está comprometiendo toda tu escala de valores, todo lo que tú crees. Déjame decirte que Dios también tiene gracia para ti. Tiene gracia para el dolor de no saber cómo responder, para el dolor de no saber cómo reaccionar, ni qué decir, ni cómo actuar. Él quiere también que te acerques a Él y guiarte en ese proceso. Y para el tercer grupo de personas, si eres honesto o honesta y reconoces que en tu corazón ha habido más juicio que compasión hacia todas las personas que lidian con este quebranto, creo que este es también un buen momento para arrepentirte de eso delante de Dios. Y decirle, Señor, ayúdame, porque tú no me trataste a mí igual con mi quebranto. De nuevo, no te estoy diciendo que aparques lo que crees que dice la Biblia. Te estoy diciendo que integres todo lo que dice la Biblia. Y te recuerdo, podríamos haberlo usado, que hay una parábola llamada la de los 2 deudores, donde una persona le fue perdonado y luego no quiso perdonar a otro, ni quiso actuar con misericordia hacia otro. Y el Señor, que representa a la primera persona a la que le debían mucho dinero, luego juzgó con mayor severidad a la segunda persona que no había sido capaz de perdonar a su vez o de tratar con compasión y justicia al otro. Así que es un buen momento para también arrepentirse y decir, Señor, déjame ver con tus ojos. Esto no significa que traiciono mis creencias. Por supuesto que considero que todas estas cosas, todos estos quebrantos están mal.
todos estos actos no son lo que tú deseas, pero ayúdame a mirar a las personas con tu corazón y no con un juicio puramente humano e inquisitorial. ¿Por qué no cerráis los ojos ahí donde estáis?